comunicación por si de pronto hay alguna información, alguna explicación o todo lo que manda la red de curso también va por todos los medios para que estén atentos. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, si es de la mañana, si es un sábado en la tarde, un domingo, la pueden escribir en Teams, al correo, a los mismos medios, pero yo siempre les voy a dar en el horario de la tarde, que es el horario que me corresponde, para que me tengan un poquito de paciencia. Bueno, entonces aquí vamos a hacer como la explicación de qué es lo que se va a realizar para iniciar la primera tarea que hace parte de la fase 2 o del segundo momento y que ustedes ya tienen en los foros. Es necesario que descarguen los documentos, que observen los videos que se están compartiendo allí para que los tomen como orientación e iniciar con la tarea. ¿Qué es lo primero que se debe realizar? La lectura, visibilizar los videos para que ustedes puedan elegir cuál es el literal, y cuando hablamos de literal hablamos de letras y los ejercicios. Recuerden que no se puede repetir el ejercicio porque quedan anulados. Entonces, ¿qué van a aprender en este curso? Si estamos hablando de estadística y probabilidad, estamos hablando de organizar datos, de escribir e interpretar información numérica, que a partir de las variables cuantitativas que se están dando para cada ejercicio, ustedes van a tener que graficar y que colocar en las bases de datos con las fórmulas que se explican en los videos de la malla Excel para que pueda dar los resultados esperados. Entonces, esto lo que ayuda es a que el profesional tenga un criterio propio de análisis numérico y que sea mucho más efectivo. Bueno, ¿cuáles son las actividades que se van a desarrollar en este curso? Son 5 fases, ya pasaron la primera. Entonces veo que en la primera fase o en el primer momento les fue muy bien. El 90% de todos los que están inscritos a este curso pasaron. Solamente 2 no fueron aprobados y 4 personas no lo presentaron. Es importante que estén atentos a las fechas. Esto que ustedes ven acá, yo se los voy a enviar, se los voy a compartir por el chat de Teams para que tengan las fechas y organicen bien la entrega de sus tareas. Recuerden que la plataforma se cierra, o sea, de aquí para arriba, lo que es la fase 2, la fase 3 y la fase 4, van a tener que subir tareas al entorno de evaluación. Y hay unas fechas de cierre y cuando se cierran, pues entonces ya no van a tener acceso. Es importante que tengan presentes esas fechas para que cuando lleguen a la fase 5, que es la evaluación final, también va a ser un cuestionario como el primero, y ese cuestionario es el que les va a indicar que ya se termina todo. Entonces, recomendación, revisar constantemente cuál es la fecha de entrega. Estar revisando los foros, los correos, el chat, para que no vayan a tener ningún inconveniente. Bueno, aquí algunas personas me han preguntado cuánto vale el cuestionario que ya realizaron. El cuestionario tenía un puntaje de 25. Entonces, a partir de 20 puntos, pues ya es una buena nota. Ustedes ya deben saber cuál es porque seguidamente de presentar el cuestionario aparecía el valor. Entonces, eso ya lo controlaron ustedes. Para el momento 2, que estamos en la fase intermedia, viene la tarea. Esa tarea tiene 350 puntos, igual que la 3 y la 4. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes entreguen, pues
es el puntaje que van a sacar, lo van a ver en la rúbrica cuando suban sus tareas al entorno de evaluación. Por ahora, pues ustedes van a utilizar todos los medios y recursos para que ustedes envíen sus avances y podamos tener una retroalimentación. Si hay alguna duda o si tienen o si quieren que revisemos algo antes de la entrega final, pues utilizan todos los medios que ya les he dicho. Bueno, durante el curso, ¿cómo nos vamos a comunicar? Por el correo del campus virtual. Entonces, ustedes tienen acceso a un correo de la UNAP virtual. Ese es el correo donde siempre le va a llegar información. Todo lo que sea invitación a CIPA, a web, a los eventos del curso, lo van a encontrar allí. También en los foros del campus, los chats que vamos a tener acá en Teams, las webconferencias y las CIPAs. Entonces los invito a que siempre estén pendientes de esos eventos para que puedan participar. Bueno, aquí ya entonces vamos a hacer una explicación de lo que se va a desarrollar en el curso. Deben tener claridad primero de conceptos, qué es la estadística y qué es probabilidad. Ese es el inicio de la tarea número 2. En la primera parte de la tarea dice que elija un literal. El literal es la letra de la A a la E. Usted va a elegir una y va a encontrar un concepto con el cual va a desarrollar una infografía. Aquí las indicaciones es que la infografía debe estar en un segundo idioma que es el inglés. Entonces, usted pues ya tiene otros recursos que le va a ayudar. Recuerden que si van a utilizar la inteligencia artificial, es importante saber de dónde están bajando los documentos porque así ella le haga la infografía, los conceptos y la explicación, siempre hay que hacer las referencias. Entonces, en el documento final van a encontrar una página que dice bibliografías. Ahí deben aparecer de dónde están sacando las consultas. Recuerden que también aquí trabajamos la norma APA versión 7. Entonces, lo que son los links o los enlaces no son bibliografías. Eso se califica. Al subir la tarea al entorno de evaluación, ella le va a leer cuál es el nivel de similitud que tienen con la inteligencia artificial. Por favor, fijarse en eso porque hay trabajos que superan el porcentaje que es del 25%. Si el trabajo lleva el 98%, pues la nota no va a ser al 100% porque no hizo la tarea. No quiere decir que no utilice estos recursos, sino que los sepan utilizar. Entonces, si hablamos de estadística, ustedes han visto que hay una base de datos y esa base de datos lo que permite es organizar la información para poderla analizar e interpretar. Esa base de datos son números y tienen rango, tienen un máximo, un mínimo, fijarse bien cuál es la base que van a elegir para cuando apliquen las fórmulas, entonces tomen bien esos datos. Y la probabilidad son posibilidades de eventos al azar o de manera aleatoria. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en este curso. Ustedes están viendo una estadística descriptiva. Hay una estadística que es descriptiva, que es la que van a ver, y la inferencial, que es una más avanzada. Entonces, en esta parte lo que vamos a estudiar es como algunas técnicas para poder organizar la información mediante los métodos que vienen siendo como la organización de los datos y las fórmulas que se van a aplicar para poder ver una interpretación de los datos que arrojan después de que hagan los gráficos y vean los resultados numéricos. Cuando hagan los gráficos, siempre colocar un título a cada gráfico. Entonces, en el ejercicio número 2 hay un gráfico de barras y hay un gráfico de la torta. Siempre lo realizan porque, pues, la página de Excel ayuda a que uno haga esos gráficos, pero nunca le colocan el título. Entonces, colocarle un título a cada gráfico para saber a qué corresponde lo que uno va a interpretar.
La estadística le ayuda a uno a interpretar datos numéricos de manera muy fácil. Por ejemplo, en un gráfico de torta, uno ve cuáles son los porcentajes y cuál es la porción más grande o cuál es la porción mínima. Entonces, ¿cómo identifica uno lo que está mirando o lo que va a interpretar visualmente? Al menos colóquenle un título para saber sobre qué se trata esa información. Bueno, aquí lo que estamos haciendo con estos datos de la base de datos es tomar una población. Si unos datos dicen que son horas, entonces en la base de datos hay unas horas de estudio. ¿Quiénes son los que están estudiando? Pues un grupo de personas que tienen una costumbre, un hábito de cierta hora para realizar una actividad. Esa es la cantidad total, que son 450 datos. Esa sería la población. Y la muestra, pues cuando empiecen a preguntar cuáles son los rangos, cuál es el mínimo, o sea, cuál es la población con el mínimo de horas de estudio o con el máximo de horas de estudio, ahí empieza uno a sacar las muestras. El trabajo que ustedes van a realizar, pues es sencillo porque tienen la ayuda del Excel. Y en los videos que están junto a la guía de aprendizaje, los que tienen ahí en el foro, les explica cómo sacar cada fórmula. Entonces, ahí está paso a paso, por eso los invito a que observen, a que puedan ver los videos y tengan como sus apuntes para que puedan lograr entender cómo se desarrolla cada fórmula. Y luego cuando tengan la base de datos que ustedes eligieron para hacer los ejercicios, pues va a ser mucho más fácil. Solamente es marcar, colocar la fórmula que se asigna para cada ítem y él automáticamente le va a dar el resultado. Bueno, estas variables que vemos allí son variables cualitativas y se denominan ordinales y nominales. Y las cuantitativas van a encontrar discretas y continuas. Entonces, cuando hablamos de variables cuantitativas, son aquellas que podemos contar puntualmente. Entonces, aquí en la diapositiva que estoy proyectando hay un ejemplo visual. Por ejemplo, la edad, el peso, el tiempo, la velocidad. O sea, son cantidades que yo puedo contar o que puedo medir. Son medibles. Esas vienen siendo las variables cuantitativas. Y las cualitativas, entonces, son las variables que tal vez se pueden contar, pero que describen o que van más allá de lo que uno puede contar. Por ejemplo, cuántas personas en la familia tienen los ojos de color verde, de color marrón. Tantas personas, pero son características o detalles que van a definir quiénes tienen el color de ojos diferente y quiénes no, o de X color. Entonces, estas categorías o cuando hablamos de cualitativo, siempre se habla de categorías. Y cuando hablamos de cuantitativo, es que específicamente se habla de variables. Que hay variables cualitativas, algunos autores dicen que sí, pero en la gran mayoría son categorías cuando se habla de algo cualitativo. Entonces, estas categorías expresan lo que dice allí el cuadro, características, atributos de una población o de una muestra que esto pueden hacer como específico ese grupo. Y lo cuantitativo, entonces, son netamente números o características medibles que se expresa con números. Entonces, aquí pueden ver en los ejemplos de lo que les estoy comentando. Las variables cualitativas expresan características, cualidades que pueden diferenciar la muestra
o quienes hacen parte de la muestra con atributos diferentes. Estas variables cualitativas, que se llaman categorías, pueden ser dicotómicas, entonces di porque son dos características, y politómicas porque son más de dos, de tres hacia arriba, o sea, hay muchas más. Dicotómicas cuando solo puede tomar dos valores posibles. Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta y las opciones de respuesta es sí o no, falso o verdadero, siempre o nunca, eso sería una respuesta dicotómica que se puede contar y también se puede interpretar por medio de gráficos estadísticos. Y politómicas cuando puede adquirir tres o más valores. Entonces, cuando el rango de opciones ya es diferente. Por ejemplo, si en una encuesta nosotros vamos a responder género, pero nos dan la opción de hombre, mujer, pues solamente vamos a tener esas dos opciones. Pero si nos dan una variedad más amplia y encima nos colocan debajo de todas las opciones otro para que pueda escribir cuál es la opción de preferencia, entonces ya se vuelve politómica. A eso es que hace referencia. La variable nominal, entonces, dice que en esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como ejemplo, los colores o el lugar de registro. Los colores, estos vienen siendo nominales. Entonces, nos pueden dar una gama de colores o no nos pueden dar el color que vamos a registrar. Entonces, ahí viene siendo algo cualitativo o algo que se puede contar, pero que tiene una opción de una descripción diferente. Los comportamientos. Entonces, otro ejemplo pueden ser los comportamientos, cómo una persona desarrolla sus actividades laborales, las hace a tiempo, no las cumple, no las desarrolla. Otra persona puede decir las hace a tiempo, pero de manera excelente. Entonces se le van agregando cosas que se pueden contar y que van a diferenciar uno de cada uno. Regáleme un segundo. Bueno, gracias por la espera. Vamos en variables cuantitativas y son aquellas variables que toman como argumento cantidades numéricas. Cuando algo hace referencia a variable, ahí sí estamos hablando de números. Por acá hay alguien con la mano alzada. Sí, lo escucho. Profe, buenas tardes. Buenas Es que tardes, Dani. no me había podido conectar justo a tiempo porque tenía un inconveniente con la aplicación. No, No. tranquila, no importa que haya llegado tarde, porque igual yo les voy a dejar la grabación en el chat de Teams para que vuelvan a revisarla. Ah, bueno, profe. ¿Listo? No se Listo. preocupe. Bueno, gracias. Bueno, entonces, dentro de las variables cuantitativas, cuando hacemos referencia a los números netamente, sí podemos decir que son variables. Recuerden que las cualitativas son categorías y las cuantitativas son variables. Dentro de estas variables hay variables discretas que se da entre dos valores observables. Entonces, por ejemplo, aquí dice el número de animales en una granja y nos dan desde el 0 hasta el 7. Ustedes han visto la base de datos con la que tienen que hacer los ejercicios. Dependiendo de la que eligieron, tiene un número de inicio
están desordenados y por eso es que esta fase se llama organización, organizar esos datos y de menor a mayor, ustedes se van a dar de cuenta que hay unos rangos entre uno y el otro. Entonces, aquí si hablamos de una variable discreta cuantitativa, que son las bases de datos que ustedes tienen allí, se van a dar de cuenta que tienen algunas bases tienen números enteros y otras tienen con números decimales. Entonces, hablamos de unas bases discretas y hablamos de unas bases con datos de variable continua. Entonces, esta variable continua, a diferencia de la discreta, vamos a ver qué tiene. Puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces, el ejemplo es 2.3. Algunas bases de datos para hacer el ejercicio número 2 y número 3 tienen valores discretos porque son números enteros. Por ejemplo, los que hablan de horas de sueño o los que hablan de tiempo de estudio. Entonces, algunos tienen números enteros y esas serían variables discretas y los que tienen variables continuas son las que tienen rangos. Hay unos que tienen del 0.12 hasta el 7.5. Ahí estaríamos hablando de una variable continua, donde hay unos rangos específicos y tienen algunos valores. Si habláramos de horas, podríamos decir que es una variable continua, porque las horas las podemos medir entre esos rangos. Si decimos en un promedio de 2 horas, ¿cuántas veces podemos abrir y cerrar la puerta de la casa? Entonces, no siempre va a ser a una hora fija. A las 2:15, a las 2:16, a las 3, a las 3:01. Entonces, eso sería una variable continua. Esto para que vayan identificando la base de datos con la que van a trabajar. Bueno, datos y conjunto de datos y lo que es promedio, que ahí lo van a relacionar con las fórmulas que van a trabajar. Primero, los datos son los números, las palabras, todo lo que ustedes tienen en la primera parte, en la base de datos. Los rangos, los números y el conjunto de datos, esos son los datos. El conjunto de datos es la colección de los datos. Hay una que dice que es de 0 a 10, otro que es de 0 a 100, otro que dice promedio de hora de estudio, otro que dice promedio de hora de sueño. Entonces hay diferentes tipos de datos que ustedes van a poder elegir. Recuerden que deben elegir su opción para trabajar el ejercicio número 2 con una variable. Y para el ejercicio número 3 sí deben elegir dos variables. Entonces es importante que vayan haciendo las elecciones de las bases de datos, colocar el cuadro en el foro porque no se pueden repetir. Entonces, antes de yo hacer la elección, descargo los documentos, leo, reviso, pero también reviso el foro, porque ya hay estudiantes que han hecho sus elecciones. Entonces, el promedio o media aritmética se calcula sumando todos los valores en conjunto y luego se divide por el número de valores. Ahí en el ejercicio número 2 está la fórmula. Por eso vuelvo a repetir e insisto. Antes de que ustedes hagan el ejercicio, lo primero que deben hacer es revisar los videos. Entonces, en cada cuadro donde dice cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, cuál es la media, viene siendo el promedio. Ustedes tienen una base de datos de 450 datos y se hace la sumatoria y se divide por 450, pero no lo van a hacer ustedes, es una fórmula. ¿Dónde veo esa fórmula, profe? En el video. Si usted realmente no la encuentra, pues ahí sí intervengo yo y usted me dice, no la encontré por ningún lado. Pero se van a dar de cuenta que todo lo que van a hacer, les recomiendo que vayan tomando nota cuando vean el video. Vayan tomando pantalla, captura de pantalla, van revisando dónde va cada cosa para que el ejercicio quede bien. ¿Qué se va a trabajar ahí? La media, la moda y la mediana. Estos términos son términos de estadística. Entonces,
La media es el promedio, el número de todos los dividido por el número total. La moda es como la frecuencia o lo que se repite dentro de esos rangos o dentro de esos datos. Si tengo 450 datos y de esos 450, 100 veces se repite un número, ese vendría siendo la moda. Y la mediana viene siendo el dato central. Entonces, lo que está como en la mitad. Aquí pues les voy a dejar como ¿qué? Como los conceptos para que se ayuden cuando estén viendo los videos o haciendo los ejercicios. Con este cuadro que tiene como el ejemplo numérico, pues yo creo que lo pueden entender mejor. Entonces aquí distribuye la media, la mediana, la moda y el rango. Cada uno tiene como la explicación teórica y numérica con un ejemplo para que puedan entenderlo. Entonces, si hablamos del promedio, lo que les dije, los 450 datos que ustedes eligieron de la base, se hace la sumatoria del valor de cada uno y se divide por 450. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Si ahí aparece como muy claro, para que lo tengan presente cuando empiecen a ver los resultados de las fórmulas que ustedes van a aplicar en el Excel. Porque a veces ve uno 450 datos y resulta que la media no corresponde, no les da, o si por ejemplo tenemos el valor mínimo, colocan 0.0, y usted se fija que en su base de datos no aparece 0.0, sino empieza de 0.12, a veces depende cómo tenga configurado el computador, el programa Excel, le va a redondear, o sea, le va a decir, y por eso hay que fijarse bien que los números queden tal cual, para que el resto de datos, cuando siguen las otras tablas, no vayan a tener inconveniente o no vayan a dar información errada. Entonces aquí se explica la media, la mediana, la moda y el rango, para que lo puedan diferenciar cada uno. Bueno, cuando se habla de cuartiles, en el ejemplo o en el ejercicio número 3, hay un ejercicio que hay que colocar los datos, pero son dos variables que van a entrar a jugar allí. Por eso para el ejercicio 2 van a elegir una variable y para el ejercicio 3 las dos variables. Todo se va a hacer con el Excel y como lo indica en el video. Entonces, en el video dice cuáles son las fórmulas que se deben aplicar para cada ejercicio, el 2 y el 3, y en cada cuadro. Entonces, cuando se termina de hacer el ejercicio número 3, hay un cuadro pequeño que dice cuál es la fórmula. Entonces, por lo general, hacen todo lo que saca el Excel y se les olvida colocar la fórmula. Les recomiendo que coloquen la fórmula antes de terminar el ejercicio. Ahí que se hace con algunos datos se miden cuartiles. Estas son medidas estadísticas para conocer la posición del valor. Entonces, un cuartil se toma como por rangos de, si tenemos un 100%, entonces hay 4 cuartiles que se pueden medir en ese 100, cada uno de 25. Pero sí lo podemos medir en 3 también. Y a medida que vamos avanzando, va aumentando. El primero 25, el segundo 50 y el tercero va a medir 75. De ahí para arriba vuelve a bajar. Entonces, a eso es lo que hace referencia. Bueno, aquí, en el primer ejercicio, dice diseñar una infografía en inglés para presentar y explicar una pareja de conceptos estadísticos aplicados al contexto de estudio. Lo que le está dando el ejercicio aquí, el literal, es elegir una sola letra. Entonces usted dice, yo quiero realizarla, entonces va a realizarla con estos dos conceptos que deben hacer. Hay diferentes opciones para que hagan la infografía.
ya sea manual, no, pero es que no puedo manejarlo en Canva, no me sale, no lo sé hacer. Lo puede hacer hasta manual si quiere y luego lo escanea y lo sube. Pero es mucho más fácil si sabe utilizar una aplicación o un programa para que haga esto digital. Es en inglés y recuerde colocar la fuente de donde sacó la información. Como son conceptos que ustedes van a describir, o sea, esto no son fórmulas ni números, pero algunos tienen ejemplos. Entonces, recuerden sacar la fuente de donde obtuvieron la información, o sea, la bibliografía. Aquí hay 5 literales. Revisar bien que el que usted vaya a desarrollar ya no lo haya escogido otra persona, para que no se vaya a repetir, porque las repeticiones no son válidas. Recuerden eso. O sea que este ejercicio es muy sencillo. Escoger, publicar la elección y luego hacer la infografía en inglés. Para el segundo ejercicio. Entonces, para el desarrollo de las actividades, vuelvo a repetir, descarguen la guía de aprendizaje y descarguen los videos. Entonces, en la guía de aprendizaje también hay una plantilla de Excel. Son 2 documentos, un PDF y uno de Excel. En el Excel usted va a encontrar todas las fórmulas, la base de datos y toda la información. Y la base de datos, entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que no está relacionado con el cuadro. Hábitos y condiciones que influyen en el rendimiento académico sobre la modalidad virtual. Ese sería un ejemplo que no aparece allí en el cuadro. Esto que les coloqué acá en el cuadro. En el cuadro donde dice variables cuantitativas y variables cualitativas son las de los ejercicios que ustedes deben hacer. ¿Qué deben elegir? 2. Con el ejercicio número 2 se hace con una sola variable. Entonces usted dice, quiero el nivel de estrés de 0 a 10. Y para el ejercicio 3 se escogen 2 variables cuantitativas. Entonces, usted dice, quiero el nivel de ansiedad y horas de sueño diarias. Lo que deben revisar siempre es que no lo haya hecho ya otro compañero. Ni el ejercicio 2 con una variable, ni el ejercicio 3 que son 2 variables. El número de repeticiones alcanza, o sea, por grupo son 5 personas y se pueden hacer más de 10 combinaciones. Entonces, no se puede repetir. Bueno, fechas que deben tener clave o presentes. 18 de febrero, que empezó la actividad número 2 y se entrega el 17 de marzo. Cuando faltan 3 días para cerrar la tarea, ningún tutor hace revisión o retroalimentación. Tengan presente eso, porque a veces el mismo día que se cierra la tarea, se mete uno en el foro y todo el mundo, ¿qué retroalimentación? O sea, ya uno no la puede hacer. Dani tiene la mano levantada. Sí, profe, qué pena. Esto en esa hoja de Excel de situación y caracterización solo es como la explicación, ¿sí? ¿O hay que hacer Sí, algo? no. Caracterización es la base de datos. O sea, ahí lo que están señalando es la base de datos, nada más. Que Ah, o si sea, ahí no corresponden tenemos todos, que... no, ahí no hay que hacer nada. O Ah, sea, bueno. la situación es cuál es la que usted va a escoger. Y la caracterización son todos los números, la base de datos. Ahí no hay que hacer nada. Y en ese caso yo escogí nivel de estrés en variable cuantitativa, pero en variable cualitativa tengo que seleccionar lo que dice ahí programa académico o puedo trabajar en nivel de estrés y horas de sueño diarias. Puede trabajar una cualitativa, una cuantitativa o las 2 cuantitativas. Mm, Para el ejercicio 3, ¿no? Para o el sea, 2 es una sola base de datos.
una sola O sea opción. que ya no tengo que seleccionar más porque con esas dos puedo trabajar los dos, el Sí, ejercicio 2 y el 3, ¿sí? sí, Y con ahí esas dos nada más. en este caso me quedó una cualitativa y una cuantitativa, creo, porque yo seleccioné nivel de estrés y horas de sueño diarias. Sí, la puede trabajar. Entonces, lo que tiene que tener presente es que para el ejercicio 2 es una sola, cualquiera de las dos. Bueno, usted las eligió ahí en el cuadro, publíquelas para que sus compañeros vean cuál es la que usted va a desarrollar en el ejercicio 2 y Sí, cuáles son señora. las dos que ya me las mencionó para el ejercicio 3. Mm, en la base de datos no hay que hacer nada, no solo es la tabla que nos dan para tener en cuenta La todos base los de datos. datos son los datos con los que usted va a realizar los ejercicios. Ujú. Eso es Bueno, como copiar y pegar. en el ejercicio uno solo es seleccionar y es la infografía, que ahí ya dejé el link, ¿sí? Sí, puede colocar la infografía, o sea, toma como el pantallazo y la pega, o puede colocar solo el link y yo abro el link y reviso la infografía. Sí, profe, yo coloqué el link, incluso en bibliografías lo coloqué por si acaso se me borra del otro lado, pues ahí Ah, me entonces, escribieron bueno, en el pero foro que, recuerde que como son conceptos, hay que colocar la bibliografía de dónde lo sacó. sí, profe, es que esto no, yo no lo puedo, no lo coloqué ahí por si acaso se me borraba del otro lado. Ah, bueno, listo, no hay problema. Sí, señora. Pero Bueno, entonces sí tenía esas dudas de qué más que había que hacer en cada hoja de Excel. Y en el ejercicio 2 esto quedé en frecuencia absoluta porque todo me da cero, cero, cero. Y ya he hecho muchas veces la fórmula y vuelve y me da cero. pero yo creo que no es la fórmula, Dandy, es revise si la celda de Excel la tiene amplia, porque cuando no la tiene amplia, o le sale como símbolos de numeral Mm. o le arroja cero. Entonces revise más bien, actualice la página, vuélvalo a hacer, revise y abra las celdas. Profe, ya lo hice, yo estiré la celda y volví, borré todo y volví, hice la fórmula y volví como 10 veces y me da cero. No sé qué será. O sea, cuando sí, eso ha pasado, pero no es porque colocan mal la fórmula, sino es por la plantilla Excel. Si quiere, pues no sé si cambia de dónde la está haciendo. Pues ¿En qué la está haciendo? yo descargué el PDF que dejaron y sobre esa estoy haciendo. Por acá me está diciendo algo, mi lady. A mí me pasó así, pero fue por lo que, a lo que nos daban el instructivo de que había que acomodar los datos de menor a mayor, era alguna columna, a lo que no sé, como dice usted, me Mi formó lady, no todo le el alcanzo a escuchar. Se le tiene como bulla al fondo o no le alcanzo a entender lo que está diciendo. Sí, profe, pues a mí me pasó igual y fue porque, pues a lo que nos daban el instructivo del video de que teníamos que ordenar los datos y añadirles como una celda para enumerarla, eso desacomodó todo el formato. Entonces, de ahí el error, porque a mí me pasó igual y fue la única forma, o sea, me tocó traspasar todo o sea, pues yo no sé mucho, pero la Manual, única forma de acomodarlo fue, sí, manual. fue no a eliminarle esa celda porque de hecho corre el botón Eso pasa, sí. el botón es en el que viene para elegir como el literal, como ansiedad, horas de sueño, y ahí daña todo. A mí lo que me tocó fue pasar un archivo nuevo todo, volver a reformular unas cosas y no meter esa celda adicional porque corre todo el formato. Ah, entonces A mí me Danji, pasó ¿se eso y alcanza a duré como escuchar? 4 horas en esas y fue la única forma porque pues yo no sé mucho, pero no logré solucionar. La única forma fue cambiar el formato y no añadirle esa celda para enumerar porque daña todo el formato lo que uno selecciona otra vez para ¿Cómo formular. así? Entonces No entendí qué tengo que hacer.
pasarlos manual, Danji. O sea, puede ser que sea o el programa que está desactualizado. Por ejemplo, si yo tengo un Excel del 2010, si lo tengo instalado en mi computador, puede ser que no me deje realizar esa función. O sea, copiar y pegar los datos así tal cual. Sino que entonces lo mismo que le pasó a mi lady, me tocaría sentarme y pasar dato por dato. O hacerlo, o revise si lo puede hacer en una franja más pequeña, de a 10. Revise si no lo hace con la plantilla del documento, si lo puede hacer aparte y luego pasa y va pasando la plantilla en su Excel aparte. O sea, O sea, revise todas las opciones, porque ya mi lady dice que no tuvo la opción, sino la única fue colocarlos manual. o sea, pero manual ¿cómo? Pues agarrar número por número y copiarlo, porque eso depende de qué licencia tenga instalada en su computador también. Ujú. O sea, colocar del 01, 02, 0, usted misma, no copiar y pegar, sino colocarlo. Y, o sea, ella también como quien dice que hizo la tabla otra vez nuevamente. No, ella lo hizo manual. Mm. No, a mí me tocó hacer la tabla nuevamente, o sea, descargar uno nuevo y básicamente pasar porque lo que me dio Ok, el formato fue enumerarlo. aparte. Bueno, entonces Básicamente, revisen que el formato puede ser el que esté, de pronto está codificado y no lo deja. Por sí, eso les digo, no básicamente, lo hagan en el documento que les enviamos. Si tienen, de pronto no todos tienen el mismo problema. Si tienen problema, pues entonces hágalo aparte, en un Excel aparte, uno que abra usted, no en el que el que está allí, el que va a descargar, no, sino lo hace aparte. Vuelve y copia las mismas celdas, pero lo hace en un Excel aparte. Sí, sí, Ajá. me explico, Dani. O sea, tendría que yo ponerme a hacer la tabla guiándome por esa que dejó usted ahí, pero hacerla yo misma en otro Excel. En otra página, sí, en otro documento de Excel, no en el que está Ajá. descargando en el foro. Puede ser que ese tenga el problema, pero no a todos les pasa, porque lo que le Sí. digo, de pronto la versión del Excel que uno tiene no es compatible y no le deja realizar el ejercicio. Y ahí tendría que pasar todo, todo, absolutamente lo de esa hoja o cómo haría. Por celdas, Mm. hágalo por celdas y Ajá. va mirando, ahí poco a poco va mirando qué le deja pegar y qué no. Ah, bueno. Voy a intentar porque la verdad, yo cuando copio Bueno, y pego en Excel, eso se me pone todo eso trabado. Yo soy maluca para eso. inténtelo, a ver qué Ujú. pasa. Y si no, pues Bueno. usted me escribe y miramos cómo le ayudo. Pues es que el otro día una tutora en otra materia también me pasaba lo mismo con una fórmula y entonces yo le subí bueno, el archivo. Ella lo descargó, acomodó la fórmula que no me cuadraba y yo lo descargué otra vez nuevamente y continué. Ah, ok. Entonces empiece a hacerlo en un documento diferente, a ver. Y si no le, usted me escribe y yo le ayudo. Yo le Listo, vuelvo a está orientar. bien. ¿Listo? Bueno, mi señora. Carla, María, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran? Adi, Doctora Carla, buenas tardes. buenas tardes, ¿Sí me Carla. escucha? Sí, No solamente que en una pestaña del Excel dice que toca tomar captura de pantalla de cuando esté en los zip o en los videos, pero entonces la captura donde está, por lo menos este zipas que está usted haciendo o de los videos que usted tiene publicado en el foro. ok. Dice en la web conferencia.
pero esta también la sí. pueden incluir. Entonces toma la captura donde aparece usted y la coloca. Pero ya se han hecho 2 web conferencias, yo les envié que hay una invitación, ¿no? En el chat, Ok. revise el chat, yo les envié una. Entonces cuando ingresen y se vean ustedes o aparezca un nombre, ahí toman la captura. Y esa es la que debe aparecer antes de la bibliografía. Pero no importa que ya esté grabado, digamos que uno no ha estado Sí, no en importa, pero sí que usted está viendo la grabación. Profe, y la de hoy no Ah, nos sirve para colocarla ahí en esa, tomar También, la claro, captura. las CIPAs, las web, todo lo que ustedes asistan, le pueden colocar, le toman el pantallazo para que eso le sume. Ah, bueno. Y si no, y por no otro, lo presencian sincrónico, pues lo hacen asincrónico y que se evidencie que usted estaba observando el video, que estaba ok, y, o sea, listo, una o dos pantallas, 2 capturas de pantalla nomás, sí. de 2 eventos diferentes, ¿no? O sea, una por cada Sí, sí, evento. Ujú. una por No, cada una es evento. suficiente. Usted le Una, identifica CIPAS, fase 2, organizaciones. Y el otro es la web conferencia. Ahí en el chat en el chat de Teams les envié la fecha y la hora. ok. Y por otro lado, digamos que uno presenta el trabajo en solamente el Excel o hay que hacer digamos, portada, introducción así en Word. O sea, Sí, en el documento de la guía de aprendizaje aparece. Lleva la portada. Es más, en el Excel, devuélvase bien a la primera página. Y ahí aparece la portada donde tienen que colocar su nombre, su cédula. O sea, ahí está el paso a paso de lo que debe llevar el trabajo. ok, por eso lo que se entrega solamente es el Excel. Sí, es el Excel. Ok. Bueno, Profe, gracias. una pregunta, ahí habla de una reflexión, ¿eso es lo mismo que vamos a hacer en Excel o es que hay que hacer aparte alguna reflexión? No, lo que van a hacer en el Excel. Solo lo que dice el Ok. Excel es lo que van a hacer. O sea, aparte no se va a entregar ningún documento. Todo va en el Excel. Ajá. Y en el ejercicio 3, ¿cómo sé cuál fórmula va? Porque ahí nos dejaron 2 fórmulas. Ahí está para cada cuadro. O sea, cuando descargue el video, Ajá. tome el apunte de cada uno. Ahí le va indicando cuál es la de cada uno. Mm, Cuando la estén realizando, vayan apuntando cada fórmula. Ahí le va señalando cada una. Y ustedes se van fijando los resultados que van obteniendo. Si tienen alguna duda, me escriben o envían los avances, hacemos retroalimentación y yo los voy orientando. Pero la clave está en el video. Entonces ustedes observan el video de cada ejercicio y ahí aparece cómo se hace. ok. Listo. Entonces, les doy las gracias por la asistencia y estar atenta a todo lo que ustedes necesiten y que yo les pueda ayudar. No olviden estar revisando los foros, los correos, el chat de Teams. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, que tengan buena tarde, que les Gracias, vaya profe. bien con los ejercicios Igualmente. Gracias, y buenas voy a tardes. estar atenta. Gracias.